Entonces llamó Jacob a sus hijos y les dijo: Reuníos, y os declare lo que os ha de acontecer en días venideros. Escuchad, hijos de Jacob, y venid a mí, y alegraos en Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, y el principal en dignidad, y el principal en potencia. Son tus hijos impetuosos como aguas. No serás enaltecido, porque subiste al lecho de tu padre, y a mi cama manchaste. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia en su lugar. No entre en mi alma su secreto, ni together en su consejo, porque su ira mató al hombre, y su arrebato fue cruel en sus habilidades. Maldito sea su furor, porque fue cruel, y su ira, porque fue cruel. Yo los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, tú eres su hermano. Será tuya la congregación de los hermanos. Te atorné en la cerviz de tus enemigos. Judá es un cachorro de león. De la presa subió, hijo mío, se encorvó y se tiró. No se apartará el cetro de Judá, ni el gobernante de entre sus pies, hasta que venga Sena, y él será la obediencia de los pueblos. Ata a la vid su pollino, y a la cepa, hijo de la uva, y lavó sus vestidos en la sangre de la uva. Sus ojos serán moreños de vino, y sus dientes blancos de leche. Zabulón vivirá junto a la costa del mar, y será puerto para navios, y su frontera será hasta Sidón. Issacar es un asno arropado, que mira hacia el occidente, y será tranquilo, porque su bienestar será mucho. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente en el camino, víbora en la senda, que muerde el calcañar del caballo, para que su jinete caiga hacia atrás. Yo esperaré en tu salvación, oh Jehová. Gad peleará contra los enebros, y los enebros caerán bajo su mano. La fe de Asher será comida de la alforja de reyes. Neftalí es frontera, y dará frutos como el ciervo. José es un retoño fructífero junto a la fuente, cuyas ramas corren sobre la pared. Los arqueros le hayan herido, y le hayan competencia, y le hayan perseguido, y le hayan herido, pero su arco se mantuvo firme, y sus brazos, por la mano del poderoso de Jacob, por el él de tu padre, que es penúltimo. En ojos de José hay bendiciones de los cielos, y bendiciones del abismo que está debajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre sobrepasarán las bendiciones de los montes eternos, y las secretas profundas, los tesoros del cielo. Benjamín es un lobo que devora. En la mañana comerá la carne, y en la tarde repartirá presas. Estas son las juntas de los hijos de Israel, 11 en número, y las bendiciones de su padre, las cuales los bendijo, y los bendijo cada uno con la bendición de su padre. Y dio orden a ellos, diciendo: Yo me pongo en camino a mis pueblos. Enterradme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, la cual compré a los hijos de Het por propiedad de sepultura en el campo de Macpelá, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán. Allí sepultaron a Abraham con Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac con Rebeca, su mujer. Y allí también Jacob los sepultó en el campo y en la cueva que compró de los hijos de Het. Este capítulo marca la despedida de Jacob y la bendición profética sobre cada uno de sus hijos, que definirán el carácter y destino de cada tribu de Israel. Jesús dijo que Judá sería el linaje del rey, y que la soberanía de Dios descansaría en esa tribu hasta que venga el Mesías. La historia nos enseña que nuestras acciones, decisiones y carácter influirán en el legado que dejamos. La bendición de Dios, cuando vivimos en obediencia, puede convertirnos en instrumentos de bendición para las futuras generaciones. Entonces Josué se postró a tierra, y se hizo su rostro en tierra, y lloró con ellos, y les habló diciendo: y ordenó a Josué que preparase a los hijos de Israel, y que embalsamaran a José, y lo pusiesen en su sepulcro en Egipto. Y fue cumplido el tiempo de los 14 días, conforme a los días de embalsamamiento, y se lloró a José en Egipto, y lloraron por él los hijos de Israel en toda la tierra de Canaán. Cuando pasaron los días del duelo, los hijos de Israel hablaron a José, diciendo: si ahora tienes favor ante tus ojos, te ruego que ubiques tu mano debajo de mi muslo, y haz hoy gracia y misericordia conmigo, y confírmame,
y ruega por mí a Faraón, y que me deje partir a mi padre, y a mis hermanos, y a su casa, cuando ellos todavía vivan. Y Josué respondió, yo lo haré, y te ruega Israel. Y Josué también se levantó, y habló a Faraón, diciendo, mi padre y mis hermanos, y mi familia que tiene en la tierra de Canaán, han venido a morar en la tierra de Gosén, y también sus vacas, y sus bienes, y todo lo que tienen, han venido a morar allí. Este capítulo cierra la historia de José, mostrando su fidelidad a Dios y su madurez espiritual. A pesar de las muchas afrentas y dificultades, José confió en que Dios cumplía sus propósitos, y en su lecho de muerte, hace promesas a sus hijos sobre su culto y su descendencia en la tierra prometida. Nos enseña que, incluso en los momentos finales, la confianza en Dios y la fe en sus promesas permanecen firmes. La historia de José también nos anima a perseverar en la fidelidad, sabiendo que Dios trabaja en medio de las pruebas para dar bendiciones que trascienden generaciones. Había una vez, en la tierra de Egipto, una historia que comenzaba con los hijos de Israel, descendiendo con Jacob, cada uno con su casa. Estos hijos eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gade y Aser. En total, eran 75 personas que descendían de Jacob, aunque José ya estaba en Egipto. Cuando José murió, también fallecieron sus hermanos y toda la generación de ellos. Los hijos de Israel se volvieron más numerosos, densa y fuerte en la tierra de Egipto. En ese tiempo, un nuevo rey se levantó sobre Egipto, uno que no conocía a José. Este rey observó que los hijos de Israel eran muchos y más fuertes que su pueblo. Entonces, decidió que debían ser controlados y oprimidos para que no se unieran a sus enemigos. Por eso, puso capataces sobre ellos, para que les dieran cargas de trabajo pesada y los sometieran con dureza. Pero cuanto más los afligían, más se multiplicaban y crecían en número. La opresión se volvió tan grave que los egipcios llegaron a odiar a los hijos de Israel. Los esclavizaron con trabajo duro en barro, en ladrillos y en todas las labores del campo. El rey de Egipto, temeroso de que se levantaran en rebelión, tomó una medida drástica. Les ordenó a las parteras de las hebreas que, al asistir en los nacimientos, mataran a los varones en cuanto nacieran. Pero las parteras temieron a Dios y no obedecieron, dejando vivir a los hijos varones. Entonces, Faraón las llamó y les preguntó por qué no habían matado a los varones. Las parteras respondieron que las hebreas eran fuertes y daban a luz antes que llegaran las parteras. Por su temor a Dios, Él las bendijo y las recompensó con casas. Luego, Faraón ordenó a todo su pueblo que echara a los varones que nacieran en el río, dejando vivir solo a las hembras. Este capítulo revela cómo, después de la muerte de José y sus hermanos, los descendientes de Israel se multiplicaron en Egipto, pero también enfrentaron opresión y persecución por parte de un faraón temeroso y desconfiado. A pesar de la adversidad, la historia muestra cómo la fidelidad de Dios con Abraham y sus descendientes continuaba firme. Las valientes parteras, que temieron a Dios, demostraron que la fe y el respeto a Dios deben prevalecer incluso en tiempos difíciles. Este relato nos recuerda que Dios nunca abandona a su pueblo y que Él obra en medio de las pruebas. Nos anima a confiar en que, aunque las circunstancias sean difíciles, la fidelidad de Dios traerá protección y bendición, porque quienes aman y obedecen a Dios pueden estar seguros de su cuidado y ayuda en todo momento. A lo largo de los años, la nación de Israel creció en número y fuerza en Egipto, a pesar de la opresión. Su fortaleza y multiplicación fueron un testimonio del cuidado y la bendición de Dios sobre ellos. Las acciones de las parteras se convirtieron en un ejemplo de fe y valentía en medio de la injusticia. Ellas temieron a Dios más que al rey, y por eso obedecieron a su conciencia y a su fe. La historia nos enseña que en medio de la adversidad, el respeto a Dios siempre debe prevalecer. El rey de Egipto, en su desesperación, intentó controlar todo, pero no pudo detener el plan de Dios. A pesar de las órdenes crueles, el crecimiento de la nación israelita continuó sin ser detenido. Esto demuestra que la voluntad de Dios siempre triunfa sobre los planes humanos de opresión. El capítulo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener fe en Dios
en tiempos difíciles. Las parteras son ejemplo de cómo la fe puede dar valor y esperanza en medio de la persecución. Ellas confiaron en que Dios tenía un propósito para los niños que ayudaban a traer al mundo. Sus acciones mostraron que obedecer a Dios es lo más importante, incluso cuando eso va en contra de las órdenes humanas. Así, en medio de la oscuridad y la opresión, la gracia y la fidelidad de Dios brillaron como luz. El relato termina enseñándonos que, aunque las dificultades parecen insuperables, la confianza en Dios nunca falla. Dios siempre tiene un propósito y un plan para su pueblo, y en el tiempo perfecto, todo se cumplirá. Los descendientes de Israel crecieron y se fortalecieron, cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham, y así, en medio de los momentos difíciles, la historia continuó, guiada por la mano de Dios fiel. El ejemplo de las valientes parteras nos desafía a confiar en Dios y a actuar con fe y valentía.